noches. Por favor, vayan registrando su asistencia en el chat. Bien, por favor, activen sus cámaras. Bien, pueden ver lo que estoy compartiendo. Bueno, hoy vamos a continuar con esto. Fue acá que quedamos, Gillian. Disculpe, Liz. Fue acá que quedamos, le dije. No quedamos ahí. No avanzamos nada, de hecho. Sí, habíamos visto esto. Bueno, primero habíamos mostrado estos pensamientos. Yo empezaba a explicar esto, es cuando entré acá y nos quedamos ahí. Pero bueno, vamos a empezar desde acá, ¿de acuerdo? Recording in progress. Bien, ya saben, lo importante de esto es que ya saben, tienen un conocimiento previo de la contabilidad. Simplemente lo que voy a hacer es profundizar en que yo les denomino fundamentos teóricos de la contabilidad. Entonces, vamos a entender como contabilidad a un conglomerado de cosas llamado un sistema, porque es un conjunto de elementos, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que este sistema es
digamos, recolección o obtención más bien y procesamiento, transmisión de los datos económicos financieros generados, obviamente, hechos económicos. Tiene por objetivo, como dice ahí, suministrar o más bien dotar a los usuarios y sea útil para la toma de decisiones. En realidad, uno de los objetivos de la contabilidad constituirse en la herramienta principal para la toma de decisiones. A partir de ello, entonces, vamos a decir, los usuarios de esta información están básicamente a nivel gerencial y a nivel de mandos medios. Por lo tanto, la información utilizada por estos niveles gerenciales es una información de uso interno. En cambio, los usuarios externos que tienen que ver con instituciones o personas naturales o jurídicas que tengan alguna relación comercial con la empresa, pero no pertenecen a la empresa externos, ¿de acuerdo? A ver, no sé quién me anda escribiendo. Denme un minuto, por favor. Aló, aló. Eh, ¿Me escuchan? Se escucha, Lisa. Entonces, que los usuarios básicamente entonces son los que están fuera de la... Vamos a ver ahora entonces cómo se genera estos hechos económicos y el uso de la información. Vamos a suponer un sistema así, entonces la decisión parte de una gerencia, deciden comprar y se inicia el proceso. Entonces, cuando hay la compra, es generar transacciones y operaciones en que son actos o hechos económicos que tienen cadena de hechos, como por ejemplo, puedo comprar materia prima para generar la producción y esta producción la vendemos y está a la administración para su disposición o comercialización. Pero todos estos eventos que ven ustedes arriba, centralizar en un registro de transacciones que que se hace en contabilidad. Por lo tanto, miren que es contabilidad, porque en base a la información que va a generar y que nosotros conocemos como estados financieros, ¿no es cierto?, van a ser la herramienta para que la gerencia vuelva a tomar decisiones. Pero estados financieros son herramientas de uso
tanto a nivel interno, que habíamos dicho usuarios internos, externos. En la cadena que ven ustedes acá abajo, tenemos usuarios en la administración, que son usuarios internos o externos. ¿Qué creen ustedes? ¿Internos? Internos, dicen. Internos. Internos. Los accionistas, Externos. ¿qué dicen? ¿Internos o externos? Externos. No, Internos. internos, dicen. Ya. Miren, puede darse cualquiera de las dos. Vayamos a ver un accionista. Si yo coloco mi dinero en una empresa y solo voy a esperar que me den los dividendos por las ganancias que puedan haber, entonces me constituyo en un usuario externo. Tengo interés económico en la empresa, pero no soy parte de la empresa en ese momento. No estoy trabajando al interior de la empresa. Pero si yo, además de ser accionista, yo soy trabajo en la institución, ahí sí soy usuario interno, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, Lisa. Bien. Los inversores, ¿qué serán? ¿Usuarios internos o externos? Externos. Externos. Los acreedores, vamos. Interno, dice. A ver, ¿quiénes son los acreedores? Son a los que les debe plata a la empresa, ¿no es cierto? Son externos, dicen. Son externos, ¿no? Y el gobierno también, que es externo. Entonces, los usuarios básicamente se van clasificando en función de ello. Pero vayamos a ver qué vamos a hacer con esta información nosotros. La vamos a empezar a clasificar, y estoy hablando ya de contabilidad. La vamos a empezar a identificar y clasificar lo que han aprendido ustedes en contabilidad, en Conta 1 y 2, en lo que son activos, en lo que son pasivos y patrimonio, ¿verdad? La general. Si queremos ir un poco más allá y decir, bueno, ¿qué significa el activo? Y entonces me voy más abajo y diré que son los bienes, derechos permanentes, es decir, que tiene siempre la empresa. Y por el otro lado, las obligaciones con terceros, que es el pasivo, y las obligaciones con los dueños, que es patrimonio, ¿no? Yo estoy haciendo, como les he dicho, un recuento, un reforzamiento de lo que ya habíamos visto. Esto es exactamente lo mismo que les he mostrado acá, pero que ya desglosado o más detallado a nivel de los estados financieros. ¿Notan ustedes? Sí, licenciado. Bien, y esto ya lo conocen muy bien. El activo es corriente y no corriente, ¿verdad? El pasivo también. Y puedo mostrarlo de varias formas, ¿no? Bien, ustedes también ya conocen las etapas del proceso contable. ¿Qué es el proceso contable? A ver, ¿alguien que quiera decirme? A ver, bueno, nunca funciona la democracia, creo, con ustedes, ¿no? A ver, Juliana Arauz. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está Juliana? Bien. Bueno, usted me puede responder. Tengo que leer lo que dice ahí Perdón, o lo que preguntó. lo que pregunté.
No me acuerdo, Lisa. ¿De verdad? A ver, Cándida Arroyo. No recuerdo, Alice. ¿Alguien que recuerde? No me hagan pensar mal. ¿Cómo he probado? El proceso contable, Lice, no es cuando vamos haciendo nuestra contabilidad, sí, digamos, el libro diario, el libro mayor, luego entraría en lo que es el CARDEX y también aportes patronales, aportes laborales y luego la hoja de trabajo. Son Ya. pasos o etapas que se debe de seguir, ¿no? Para poder hacer un proceso contable. Es Sí. Es la serie de pasos que se exige para registrar y analizar los flujos generados en las entidades. Ya, bien. ¿Quién da más? A ver, es que eso es cuando a veces no le ponemos un poquito de atención. Miren, yo les es el proceso contable y en realidad también se llama ciclo contable. Y todo ciclo tiene un inicio y un final y se vuelve a repetir. Entonces, el ciclo o proceso contable son el conjunto de pasos que debemos seguir desde el inicio de una transacción hasta la elaboración de estados financieros. Y ahí abarca todo lo que es contabilidad. ¿Cómo plasmo esto yo? En la medida que voy desarrollando los pasos. Uno de esos pasos son asientos de diario, libro mayor o balance de sumas y saldos. Opcionalmente la hoja de trabajo, que no es obligatoria, ¿no es cierto? Luego están los ajustes que debemos incorporar y están los estados financieros, pero debemos cerrar la contabilidad y entonces terminamos viendo los asientos de cierre. Este es el ciclo o proceso contable, ¿no? Es el conjunto de pasos que debemos seguir, ¿no es cierto? Bien, no sé si ahora sí ya recordaron, ¿verdad? Entonces, lo que aquí estoy diciendo es de otra manera, pero exactamente lo mismo, ¿no? A ver, cuando me refiero a lo que dice análisis del efecto sobre la ecuación patrimonial. ¿Cuál es la ecuación patrimonial? Noten que estoy utilizando términos diferentes, pero similares o sinónimos de los que ya conocen ustedes. Es la ecuación patrimonial. A ver. Ustedes ya lo conocen, ya han hecho podios, ¿no? ¿Conocen eso? Sí, Lisa. Sí, Lisa, esa es la ecuación. Bueno, a ver, le vamos a poner acá más capital, que luego se vuelve Patrimonio. patrimonio. ¿Ok? A ver, esta ustedes la conocen como ecuación de balance. Si yo defino el balance, ¿no es cierto? El balance me muestra la situación económica y financiera. Estoy diciendo todo lo que tiene, todo lo que debe, y esto es todo lo que tiene la empresa. Entonces, hablar de ecuación patrimonial es hablar de ecuación de balance. Miren ustedes, hay términos en los que ustedes van a ir viendo y es necesario que vayan identificando las diferencias o las similitudes. Cuando yo hablo de ecuación patrimonial, entonces digo, la ecuación es esta igualdad que ven ustedes acá. Ahora pasivo más capital. Y cuando yo digo patrimonial, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver, voy a volver a poner aquí para que quede claro, ¿ok?
Estoy diciendo, ¿qué será? Patrimonial será lo mismo que patrimonio. Pregunto, ¿patrimonial será lo mismo que patrimonio? Miren, no es lo mismo, pero el patrimonio es una partecita de lo que constituye lo patrimonial. Me dejo entender. Cuando me dicen, a ver, determine usted cuál es la variación patrimonial. Cuando me dicen la variación patrimonial, me están diciendo cómo se ha movido el activo, cómo se ha movido el pasivo y cómo se ha movido el patrimonio. Me está hablando de los tres. Entonces, variaciones patrimoniales se refiere a activos, pasivos y patrimonio. ¿Para qué me dicen, de qué me sirve saber cómo se mueve o qué variaciones, por qué han tenido variaciones? Porque en función a lo que se mueve el activo, a lo que se mueve el pasivo y a lo que se mueve el patrimonio, yo voy a generar ingresos y voy a generar gastos para obtener un resultado. ¿Me dejo entender? Entonces, miren, pero decir patrimonio solamente me estoy refiriendo a un elemento de esta ecuación, que es el patrimonio. Y por cuando me dicen, miren, variación patrimonial son los cambios en activos, pasivos y patrimonio. En cambio, variaciones del patrimonio solamente son los cambios en las cuentas que conforman el patrimonio, ¿no? ¿Y qué cuentas tenemos en el patrimonio? Vamos, no me digan, la primera, ¿qué va a ser? Capital. ¿Cuál es la otra? Ajuste de capital, reserva de gestión, Bueno, resultado ahí acumulado. está, ajustes de capital y todas las cuentas que conforman el patrimonio. Y me dicen, los cambios en estas son variaciones del patrimonio. Pero si son variaciones de caja, bancos, inventario, cuentas por pagar, documentos por pagar y todo lo que quieran, más esto que es el patrimonio, eso se llama variación patrimonial. Cuando alguien me dice, muéstreme su patrimonio, cuando me dice patrimonio, me dice lo que es suyo, y entonces yo lo primero que les voy a mostrar es el activo. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que tiene la empresa. Mire, cuando en el activo yo compro muebles, ¿con qué puedo comprar? Con el dinero que han puesto los dueños, que es el patrimonio, o con compras al crédito, que viene a ser el pasivo. Cualquiera de estos dos, o sumados los dos, del activo del mueble que está en el activo. ¿Me dejo entender? Sí, Lisa. Por eso de esta ecuación. Por eso el pasivo más el patrimonio siempre van a ser igual al activo, porque no importa si compro al crédito o compro de los dueños, va a ir a parar en el activo. ¿Me dejo entender, no es cierto? Bien, entonces cuando yo de variaciones patrimoniales me estoy refiriendo a todos los elementos, activos, pasivos y patrimonio. Y cuando me refiero a patrimonio, solo a las cuentas que conforman el patrimonio. Y van a estar capital, ajustes de reservas de capital, revalorizaciones, resultados acumulados, utilidades no distribuidas. ¿No es cierto? Inclusive, fíjense ustedes, inclusive el resultado de la gestión. ¿Qué quiere decir? Utilidad o pérdida de la gestión, ¿verdad? ¿Por qué tengo que poner en el patrimonio? Porque todas las variaciones patrimoniales han sido para generar ingresos y gastos, y la diferencia de ingresos y gastos que me da vamos,
la ganancia, no estoy seguro. Ganancia o pérdida, ¿no? Son dos. Cuando genero menos ingresos y más gastos, voy a generar pérdida. Pero si genero más ingresos, voy a generar ganancia, ¿no es cierto? Bueno, miren ustedes, notan ahora, estamos yendo un poquito más allá. Ustedes de balance, de memoria, sabían eso. Ahora estamos cambiando un poco la óptica, el fundamento, ¿no es cierto? Y entonces, quedó claro, creo esto, ¿verdad? ¿O no? Sí, Lisa. Sí, Muy bien. Entonces, el punto 1 se refiere incluido en el proceso. En el punto 2, acá dice registro de las operaciones y hechos en el diario general. Miren, entre paréntesis, puntos de diario. ¿Qué creen que significa eso? Creo que habla del registro de todas las transacciones que realizan en los asientos. Por supuesto, es eso. Ustedes conocen como asientos de diario, ¿verdad? ¿Y dónde anotan el diario? En el libro diario. En el libro diario, que aquí le estoy llamando diario general. ¿Y por qué le estoy de rango? Miren, ya no es, ahora ya es general, ¿no? Diario general, ¿por qué? Porque ahí están todas las registradas en los asientos de diario. Todas. Y bueno, el tercer paso que ven acá para mostrar las etapas del ciclo contable, están los libros, o sea, los asientos de diario que son registrados o pago mayor. Esto en términos contables, cuando me dicen haga la mayorización, me está diciendo haga libros mayores. Y aquí me faltaría un otro paso que sería los estados, bueno, el balance de comprobación de sumas y saldos, que es obligatorio. En conta 1 y 2, los que han sido mis alumnos, hemos visto lo que es y las bondades de la hoja de trabajo, ¿no es cierto? Pero no es obligatoria, por eso no figura aquí como etapas del ciclo contable. Y finalmente, análisis y control de saldos. Ya no es solamente decir estados financieros, hay que ver ahora los efectos que han causado. Todo esto van a plasmarse en los estados contables. Ustedes han conocido como estado financiero. Ahora, ¿qué pasa si los contables? ¿Es correcto o no? Wow, me quedé solo. ¿Tiene relación? Digo, contra las finanzas son, bueno, cómo se maneja el dinero y la contabilidad es prácticamente lo que hacemos. Así que sí, creo que es a ver, lo mismo. Sí, correcto. Un estado, ¿dónde surge? De la contabilidad, ¿no? Sí. Y un estado financiero. Igual. De la contabilidad. Entonces, miren, es como el otro nombre. Estado contable o estado financiero, prácticamente lo mismo. Pero en la jerga del léxico, o sea, de la profesión, normalmente nos referimos como financieros, ¿no? Pero ustedes van a ver que sí, también le puedo llamar estados contables. Bien, si ustedes leen esto así mentalmente, por favor, cada uno que lea, las normas, pero no legales, las normas profesionales contables son una guía, son una orientación para que, a través de las cuales podemos identificar los hechos
y registrarlos en la contabilidad para presentarlos en los estados financieros. ¿Me dejo entender? Sí. Ok. Bien, vamos, como verán, y hay unas facetas diferentes, pero ahora, de estas normas de las que acabamos de hablar, ¿qué se desprenden? Por ejemplo, podemos identificar o ver cuáles son los recursos y, o sea, los recursos, las obligaciones que deben ser reconocidas como activos y pasivos de la empresa. ¿Notan? Por ejemplo, una de estas nos dice, ¿cómo puedo reconocer que un bien es activo de la empresa? Por ejemplo, un vehículo. Vamos. ¿Podría decir nuevamente su pregunta? Ahí está, dice, ¿cuáles son los recursos económicos y obligaciones que deben ser tenidas como activos y pasivos de la empresa? Cuando digo recursos económicos, no necesariamente me estoy refiriendo a dinero, ¿verdad? Un recurso económico, por ejemplo, porque es un bien que le representa una utilidad económica a la empresa. Y entonces, ¿cuál es la norma? ¿Qué me dice esta norma? Me dice, a ver, para que sea tuyo y lo pongas en tu contabilidad, tienes que asegurarte primero que los nombre tuyo, o sea, a nombre de la empresa. Eso le da el derecho propietario. Solo así puede declarar como la empresa. Si no, es un bien ajeno y no tiene que formar parte del activo. ¿Me dejo entender? Sí. Ok. Sí, Lisa. Después, cuando estamos hablando de los cambios que deben ser registrados contablemente, las normas profesionales nos dicen que bienes deben ser registrados contablemente en el momento de su adquisición y fabricación. ¿Ok? Bueno, de alguna manera ustedes ya saben esta información, solo que no le han puesto un poquito de atención, ¿no? Y era en los balances, creo, ¿no, Lisa? Porque al Sí, momento claro. de tener una factura de combustible, tenemos que fijarnos la placa Sí, para saber si es que pertenece a la empresa, algo así. sí, sí. Pues son, digamos, estas normas nos permiten reagrupar e identificar no solo los hechos económicos, sino los bienes. Bueno, ¿quiénes emiten estas normas profesionales? Son los mismos organismos profesionales. En el caso del contador público o colegio de auditores, así es el Colegio Nacional de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia. Y este colegiatura tiene sus unidades, unas son de ética, la otra es, como en este caso, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría. Y así se van segregando de tal manera que nosotros vamos preparando. No se olviden que nuestra profesión, el perfil profesional nuestro, tiene dos áreas claramente delimitadas. Uno que tiene que ver con los registros de los hechos, que es la contabilidad. Y otro que es el área de auditoría,
evaluar o examinar la contabilidad para ver si cumplen con todos los hechos, ¿de acuerdo? Bien, esto es un poco de comentario que son las normativas y que tienen que regular, digamos, las actividades profesionales. Regulan las actividades de los profesionales, de los contadores públicos. Hay un Colegio Nacional de Auditores o Contadores Públicos. Hay un Consejo Nacional de Auditoría y Contabilidad. Este Consejo Técnico va a valorar y, digamos, normas que sean de la profesión. ¿Preguntas? No, no, Lisa. Muy bien. ¿No hay comentarios? Bueno, vamos a hablar un poco de las normas que en la profesión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la norma contable 1 está referida a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto todavía se mantiene porque en Bolivia no hemos convergencia definitiva para pasar de este sistema, ¿no?, al sistema según las leyes en cada país. En este caso, en Bolivia, nos vamos a basar en las leyes que son reguladas en Bolivia. Y miren ustedes la importancia de esto. Entre lo que ¿cómo les diría? Entre lo que dice la ley y lo que dice la norma profesional, la ley prevalece, es decir, es la ley lo que marca el camino. Y entonces esta NIC o NC más bien, que en realidad es norma contable 1, contempla los de contabilidad generalmente aceptados, que en realidad en Bolivia es en la única que no estamos haciendo la convergencia a las normas de información financiera, que en la materia de contabilidad yo les he explicado un poco a la rápida qué significaba las famosas NIF. Bueno, básicamente estas normas por C y no las vamos a empezar a detallar acá. Vamos a ir a ver lo que nos interesa, reforzando a partir de lo que es los estados financieros. Bien, quiero proponer algo. Ahí me siguen algunos escribiendo. ¿Ustedes tuvieron problemas con o sea, me refiero con el grupo WhatsApp y no sé qué? Sí, Lisa, toda la tarde no. Bueno, a mí me afectó, pero no sé, y por lo que veo algunos compañeros de ustedes también. Sé que fue que WhatsApp cayó, Lisa, así que creo que nadie tuvo WhatsApp. Sí, fue mundialmente. Mundialmente. Ujú. Ya. Bueno, por lo que veo, entonces, a ver, el problema que varios de sus compañeros también, y me han dicho que están inscribiendo todavía. ¿Ustedes sabían algo de eso?
Dice, creo que salió un comunicado que iban a habilitar incluso para mañana adición y retiro y algo Recording así. stopped. Es hasta el 8 en retiro y casos especiales. ¿Cuántos de ustedes están pasando clases sin estar todavía inscritos? Sí, Marioli, sí, licenciado. la pregunta es, ¿va a inscribir? Sí, voy a inscribir. ¿Va a poder hacerlo? Sí, Bueno, lo que la anterior semana yo hablé con dirección de carrera y la anterior semana me pidió el director que estaban todavía con problemas de haciendo y por eso me pidió que postergara una semana más. Por eso les hice un mensaje, ¿verdad? Sí, licenciado. Y por eso estoy viendo. Y hoy todo el día no he podido contactarme con el director por este problema de WhatsApp, ni siquiera a su directo, pero lo voy a hacer yo creo hoy más rato o mañana para ver qué está pasando, porque si vamos a estar en lo mismo, vamos a tener que volver y vamos a estar en ese mismo afán ¿no es cierto? Que por lo menos estuvieran como Marioli, que ha venido a clases y regulariza su inscripción, bueno, está bien, pero yo creo que de esta semana no tiene que pasar porque escriban hoy, ya no, yo tengo que avanzar rápido, no se olviden que el semestre es muy corto. El semestre corto y más corto todavía, ¿verdad? ¿No es así, Fabiola? Sí, Usted que ha licenciado. sido mi alumna, siempre estamos arañando tiempos extras después por ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me tiene un poco preocupado, ¿no? La idea es cumplir con el avance de nuestros temas y hay que hacerlo bien. Así que vamos a hacer lo siguiente. En realidad nos faltan, creo que, media hora, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No sé, Carla, creo, Llanos. Alguien No, estaba licenciado, hablando. disculpe. ¿Perdón? Bueno, les dejaremos esto acá ahora porque yo voy a entrar después de esto en unos temas que después van a ser complicado que se vuelvan a nivelar. Entonces, aunque tienen el libro, que es una guía, y yo me baso en ese libro que es nacional, y no serán los mismos ejemplos, pero los temas ahí pueden leer el libro, ¿no? Libro es licenciado, disculpe. No sé, aquí en Gillian les di el libro, ¿verdad? Con intermedia de Juan Funes Orellana. ¿Ese es el libro que vamos a llevar este semestre, Lisa? No vamos a llevarnos en ese libro. Ok, licenciado. ¿Tenemos que comprarlo sí o sí, dice en el libro? No, conmigo no es obligatorio comprar. Ustedes qué es lo que quieren, pues, ¿no? Si necesitan, se comprarán y si no, no. O sea, eso deciden ustedes. Pero tengo entendido para su información que lo venden en la misma universidad y creo que a un precio un poco más bajo. Y si no, utilicen pues ahora adecuadamente ¿no es cierto? El Google es un buscador fabuloso y váyanse al Google académico y ahí van a, perdón, no es en el Google académico, sino en Internet y a través del Google van a encontrar el libro en digital. Licen, Sí. ¿puede repetir el nombre del libro? Contabilidad Intermedia de Juan Funes Orellana. Gracias, Licen. ¿Se entendió, no? No es la misma que el ABC de la contabilidad, ¿no, Lice? Porque esa es la que... No. El autor será el mismo, pero el libro es otro, ¿no? El ABC de la contabilidad es uno, que es para primer semestre. Ya. Contabilidad intermedia, que es más avanzado, es para esta materia. Ya, muy bien, Lice, gracias. Es uno con tapa color
Viene color verde su tapita, a intermedio. Bueno, fíjense, hay parecidos. Hay una edición 2018, creo que es la última. Pero ya estaba en curso la 2019. En realidad no sé si ya salió. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, Gillian, por favor, la asistencia Sí, licenciado. tiene, ¿no? Sí, ya lo tengo. ¿Por qué no captura el detalle que aparece en el chat de acá? Y ahí va a ver usted toda la lista de lo que digo hoy. Ok, licenciado. Son 28, ¿verdad? Estaban Listen, 30. perdón, la edición que usted tiene es el 2018 o 19. Cualquiera que encuentre en 2018 o 2019. Perfecto, gracias. Licenciado, ¿de vez en cuando vamos a tener clases presenciales con usted? Perdón, Roxana, ¿me puede repetir? Clases. ¿Me dijo eso? Sí, Lice, ¿de vez en cuando vamos a tener con usted exámenes o algo así? ¿A qué otros No, yo no, o sea, la última instructiva que yo tengo es que este semestre más estamos con. Sin embargo, hay poniendo a hacerlo. Veamos las condiciones, ¿no? Yo no voy a arriesgarlos por ir a tomarles un examen o para que me físicamente o personalmente allá. Pero si la universidad dispone así, pues tenemos que hacerlo. Supongo que tomarán todas las precauciones, ¿no? No se olviden que estamos en vísperas y en realidad ya estamos entrando a una cuarta ola. Yo este semestre más difícilmente tengo que volver a la presencialidad. Quizá el próximo semestre sí, cuando ya todos ustedes estén vacunados, pues, ¿no? Sí. Bien. ¿Ya tiene la Chile? Sí, licenciado, ya está. Bueno, jóvenes, buenas noches. Con ustedes, Dios mediante, nos estaríamos encontrando el próximo día miércoles. Estén atentos, espero que ya no tenga problemas el WhatsApp para que les comunique. No sé, mañana averiguaré en la dirección. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Que tengan un buen descanso. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Licenciado. Hasta luego.